Está Luisa Liranzo en comunicación con nosotros. Buenos días, señora fiscal, buenos días. Buenos días a todos ustedes y a Adis en especial. Sí, magistrada, queremos preguntar de inmediato si ustedes están de acuerdo con la decisión que ha tomado el juez Miguel Báez y cuál sería su proceder. ¿Se puede asumir esto tan simple como que extinguió? Mira, en la presentación de la teoría del caso y de las tres acusaciones, específicamente en uno de dichos casos, el Ministerio Público planteó oposición a la propuesta y a la solicitud hecha por el abogado de la defensa del imputado de declarar prescrita la acción correspondiente a una de estas víctimas por haber transcurrido determinado tiempo desde su comisión. Sin embargo, el tribunal no tomó en consideración aspectos propios de este ilícito. Tal como tú explicabas hace un momentito, hay una cantidad de países que se encaminan, o si no se encaminan, ya han consolidado una visión de imprescriptibilidad de este tipo penal. El incesto es el abuso sexual con más daño a sus víctimas. ¿Por qué? Porque ocurre incluso dentro del secreto de la familia, y esto entonces afecta mucho más la condición de la persona víctima y abusada por aspectos y elementos de subordinación y represión. De hecho, en la República Dominicana es justamente a partir del año 1997 que el incesto empieza a ser visibilizado como un ilícito y ser entonces perseguido, porque antes de este año, en la República Dominicana, las violaciones de padres a sus hijos y sus hijas se quedaba dentro del secreto. ¿Y qué resulta? Que nuestra Constitución del año 2010 establece claramente las obligaciones del Estado de proteger a todas las víctimas de situaciones como esta. A partir del artículo 56 de nuestra Constitución, se ordena al Estado garantizar integridad física, sexual y emocional dentro del entorno familiar a todas las personas que forman parte de esta estructura. En este caso, la posición del Ministerio Público consiste en presentar formal recurso de apelación. Y muchos técnicos de derecho dirán, bueno, lo que pasa es que se aplica tal artículo y tal artículo, como el 44 y el 45, que fue del Código Procesal Penal, que fueron los artículos que enarboló la defensa y que fueron acogidos por el juez de instrucción, en este caso el magistrado Miguel Báez, sin tomar en consideración aspectos propios del tipo penal. Es decir, no podemos tratar con tecnicismo el caso de un incesto como se trata, por ejemplo, el caso de un robo o como se trata el caso de una estafa. Hay elementos propios de este tipo penal que hacen que la víctima sea, vamos a decir, subordinada, que la víctima sea de una u otra forma intimidada. Y fíjate, en esta misma audiencia se están conociendo otras dos acusaciones más. Es decir, que los derechos de las víctimas también los debemos de enfocar en la misma dimensión que se enfocan los derechos de los imputados. De lo contrario, no tendríamos entonces un proceso equilibrado de participación de las partes, valga la redundancia. Magistrada, ¿eso detiene el proceso de las otras dos víctimas que sí fueron acogidas y enviadas a juicio de fondo? ¿Cómo funciona técnicamente? No, esto no afecta el proceso o el envío a juicio o el conocimiento de los demás casos que presenta el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque con respecto a uno, pues tenemos una situación procesal distinta. Ahora bien, ¿cuál ha sido el objetivo de la Fiscalía? El objetivo de la Fiscalía es, primero, cumplir con el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público como órgano acusador y al mismo tiempo garantizar de manera integral los derechos de las víctimas. Esta situación lamentablemente viene a revictimizar a una persona que en primer lugar no decidió ser víctima de un delito, y en caso de haber decidido ser víctima de un delito, resulta que es víctima de un delito donde quien está llamado obligatoriamente, constitucionalmente a protegerla es quien la violenta. La violenta de una manera incluso, vamos a decir, perpetuada por más de 10 años, porque estos hechos se empiezan a cometerse en perjuicio de esta víctima a los 8 años. Y es justamente cuando ya ella es adulta que puede salir del dominio inmediato de su agresor. Muchísimas gracias a la fiscal de Santiago. Si tienen alguna pregunta, una caballeros. cosa, las leyes dominicanas en el caso del incesto prescriben a los 10 años o hay una opción del juez de aunque se ponga la denuncia 20 años después,
poder actuar. ¿Qué dicen las leyes para que pueda decidir un juez? Las leyes dominicanas. Mira qué es lo que pasa, Pablo. Hay que tomar en consideración incluso ciertos cómputos a partir de cuando el hecho es de conocimiento para las autoridades. Y ese es parte de los argumentos que se presentó y que presentó también quienes representan a la víctima en la defensa. Tenemos que tomar, no la defensa, sino la víctima. Tenemos que tomar en consideración que la víctima, y más de abuso sexual de esta naturaleza, tienen un tiempo incluso de secreto, tienen un tiempo de intimidación y muchas veces necesitan una cantidad de componentes que la motiven entonces a dar por conocida la situación ante las autoridades competentes. No, pero la pregunta es, yéndonos a las leyes, o sea, las leyes dominicanas, ¿qué dicen en cuanto a eso? El tecnicismo del artículo 44 y 45 hace alusión al tema de los delitos de comisión continua. Y es parte de la discusión que tendremos entonces en este caso en particular. Lo que usted me está diciendo es que si el juez quisiera, él tiene la opción, hay maneras de él, aunque esto haya ocurrido 10 años después, él actuar, él tiene esa alternativa, doctora. Tenemos que tomar en consideración el momento en el que los hechos tanto son denunciados como también son judicializados por el Ministerio Público. Muchísimas gracias a la fiscal de Santiago, Luisa Liranzo. Es un expediente fuerte porque ahora mismo presenta un drama social muy repetido. Yo creo que tiene que servir como patrón para que las víctimas se empoderen y puedan denunciar, porque esta negación de justicia pone en juego